Saludos jóvenes, les saluda su profesor del curso de trigonometría, Alfredo Bustes Calle. En esta oportunidad para compartir con ustedes el siguiente tema, que es prácticamente la continuación de nuestra geometría analítica y que hemos puesto por título Plano Cartesiano 2. El día de hoy vamos a aprender a determinar, por ejemplo, la distancia que hay entre dos puntos cualquiera de un plano, así como también vamos a aprender a determinar las coordenadas del punto medio de cualquier segmento, obviamente conociendo las coordenadas de sus extremos. Pero antes, debemos de recordar cómo se determinan las coordenadas de un punto. Esto es importante. Todo punto en el plano, recuerden, siempre está determinado por medio de dos coordenadas. La primera componente es la abscisa del punto, o sea, el valor de x, y la segunda componente es la ordenada del punto. Recordar también que el sistema de coordenadas rectangulares es aquel sistema que está conformado, vean, por estas dos rectas perpendiculares, donde la recta horizontal recibe el nombre de eje de abscisas, eje de las X, y la recta vertical, eje de las Y, eje de ordenadas. Observen aquí, en general, todo punto en el plano puede estar determinado por medio de dos coordenadas, las cuales forman el llamado par ordenado y las cuales en sí me determinan las coordenadas del punto. Por ejemplo, el punto A tiene por coordenadas menos 5,3, lo que significa que tiene menos 5 de abscisa, ¿cierto? Menos 5 de abscisa y tiene 3 de ordenada. El punto C tiene de coordenadas 4,5, menos 3,5, donde la abscisa vendría a ser 4,5 y la ordenada menos 3,5. Cuando hablamos de abscisa nos referimos al eje horizontal. Cuando hablamos de ordenada, al vertical. ¿De acuerdo? Bien, de inmediato, veamos la ecuación que nos permite calcular la distancia entre dos puntos en el plano. Nuevamente tenemos aquí nuestro sistema de coordenadas rectangulares, eje de las X, eje de las Y. Observen, sea el punto P1 de coordenadas X1, Y1, y sea el punto P2 de coordenadas X2, Y2. Lo que vamos a ver de inmediato es la distancia, cómo determinar la distancia que hay desde P1 hacia P2 o viceversa, ¿no? La distancia de P2 a P1, que es lo mismo. Para esto hay que tener en cuenta que este segmento horizontal no es otra cosa que la diferencia de abscisas, o sea, una distancia horizontal desde P2 con P1. Vean, aquí está, valor absoluto de X2 menos X1. Y este segmentito vertical vendría a ser una distancia vertical. En este caso, valor absoluto de quién, de la diferencia de las ordenadas de mis puntos. Como este triangulito, el triángulo determinado, es un triángulo rectángulo, entonces para nosotros la distancia que hay entre los puntos P1 y P2 vendría a ser la hipotenusa, que por Pitágoras sería hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sacando raíz cuadrada tendríamos la ecuación que nos permite calcular en general la distancia entre dos puntos cualquiera de un plano. Es decir, esta es la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas de los puntos al cuadrado más la diferencia de las ordenadas también de los mismos puntos al cuadrado. Cuando hablo de abscisas, me refiero a las primeras componentes de los puntos. Abscisa de P1, X1, menos la abscisa de P2, X2 al cuadrado. Y también la diferencia de ordenadas. Y1 menos Y2 al cuadrado. De esa manera sencilla, podemos determinar la distancia entre dos puntos cualesquiera del plano. Ahí está. Muy bien. Siguiente ecuación. ¿Cómo determinar las coordenadas del punto medio de un segmento? Por ejemplo, sea el punto P1 de coordenadas X1, Y1, y sea el punto P2 de coordenadas X2, Y2, las coordenadas del extremo del segmento P1, P2. Lo que vamos a ver a continuación es cómo determinar las coordenadas del punto medio de dicho segmento. Muy bien,
sea para nosotros X, la abscisa y la ordenada del punto medio. Campeones, recuerden, para calcular la abscisa del punto medio, lo único que se debe de hacer es sumar las abscisas de los extremos de mi segmento y dividirlo entre 2. Es decir, X, la abscisa del punto medio será X sub 1 más X sub 2 y todo entre 2. Para calcular la ordenada del punto medio hacemos lo mismo. También será semisuma de ordenadas, ordenada de P sub 1, Y sub 1, más la ordenada de P sub 2, Y sub 2, y todo esto entre 2. Y por medio de estas dos ecuaciones realmente simples y sencillas, podemos determinar qué cosa, las coordenadas del punto medio de cualquier segmento, obviamente en el plano. Bien, veamos a continuación el siguiente ejemplito. Dice, calcule las coordenadas del punto medio del segmento AB, donde A es de coordenadas, aquí está, 3,2, y B de coordenadas 9,10. Chicos, determinar las coordenadas de M es recontra sencillo. Se sabe que la abscisa del punto medio será abscisa de A 3 más la abscisa de B 9 entre 2. Obviamente, 3 más 9, 12. Entre 2, 6. Para calcular la ordenada del punto medio igual, ordenada de A 2 más la ordenada de B 10 y todo esto entre 2. Nuevamente, 2 más 10, 12. 12 entre 2, 6. Por lo tanto, las coordenadas del punto medio N serán 6,6. A ver, veamos ahora un ejemplo sobre cómo determinar la distancia entre los puntos M y F. M de coordenadas 4,7 y ordenada menos 5,2 y F de coordenadas menos 1,3, 2,8. Si me piden determinar la distancia entre los puntos M y F, o sea, D, esto simplemente es raíz cuadrada de la diferencia de abscisas de M y de F al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas de M y de F también al cuadrado. Reemplazando valores tendríamos abscisa de M, 4,7, menos la abscisa de F, menos 1,3. Como es negativo esta coordenada, lo he colocado entre paréntesis, para evitar algún posible error. Muy bien, más diferencia de ordenadas, ordenada de M, menos 5,2, menos la ordenada de F, 2,8. Efectuando la parte operativa tendríamos 4,7 menos por menos es más, 1,3, 6. 6 al cuadrado, más diferencia menos 5,2 con menos 2,8. Obviamente esto me da menos 8 elevado al cuadrado. 6 al cuadrado es 36, menos 8 al cuadrado 64 y la suma nos da 100. Raíz cuadrada de 100, 10 y listo.